Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del libro Lecciones de Derecho Romano del autor Carlos Medellín, específicamente del capítulo 9, Extinción de las obligaciones. Primero, nociones generales. El vínculo de derecho entre el acreedor y el deudor no estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Debía llegar un momento en el que el deudor se liberara de la carga de su obligación. El medio propio y natural de extinguirse toda obligación era el pago, es decir, la satisfacción del objeto de aquella por parte del deudor. Pero en el derecho romano no en toda época fue suficiente el pago para que el deudor quedara libre de la obligación y ésta se extinguiera. La obligación nacida del nextum, primitiva forma de contratar, no podía extinguirse sino mediante la realización de la ceremonia ritual per es el libram, en que mediante el símbolo del cobre y la balanza se figuraba el pago hecho por el deudor al acreedor. De la misma manera, la obligación nacida del stipulatio no podía extinguirse sino por análoga fórmula en que el acreedor declaraba libre de su obligación al deudor. Si la obligación había nacido del contrato literis, no podía extinguirse sino por medio de la escritura. Si no se habían empleado las respectivas solemnidades rituales según la clase de contrato, el deudor no era liberado, la obligación no quedaba extinguida. Contratos formados re. Bastaba la entrega de la cosa al deudor para que naciera la obligación a cargo de éste. Por lógica, dicha obligación se extinguía una vez entregada la cosa hecha por el deudor al acreedor, sin necesidad de otro requisito, puesto que ninguno otro se había necesitado para el nacimiento de la obligación. En esta clase de contratos vino a consagrarse el pago como acto jurídico que por sí solo producía la extinción de la obligación. Habiendo llegado a admitirse por el derecho civil que el simple consentimiento de los contratantes en determinada clase de contrato bastaba para la perfección de estos, se admitió como consecuencia lógica que ese mismo consentimiento debía bastar por sí solo para extinguir la obligación nacidas de los contratos simplemente consensuales. A este medio de extinción de las obligaciones se le llama mutuo disentimiento de los contratantes, que consensu contrauntur contraria voluntate dissolvuntur. Las obligaciones que se contraen por el solo consentimiento se disuelven por la sola voluntad contraria. Institutas, libro 3, título 29, parágrafo 4. En el derecho antiguo, una relación entre acreedor y deudor debía extinguirse por los mismos medios que habían servido para construirla, y los jurisconsultos romanos expresaban este principio diciendo: nada es tan natural como disolver un vínculo de la misma manera como se formó. Segundo, diversos medios de extinción de las obligaciones. El pago era el medio natural de extinguir toda obligación, es el pago válidamente hecho al acreedor. Otros medios de extinción de las obligaciones son ipso iure y exceptionis ope. En el primero, se extinguía la obligación y libertaban de manera absoluta, sin que hubiera necesidad de alegar expresamente y de formular la respectiva concepción en el proceso en que el deudor libertado fuera demandado. Era suficiente que durante el juicio apareciera haberse realizado el medio extintivo de la obligación para que el deudor demandado fuera absuelto. En el segundo, el deudor no quedaba libertado ni la obligación se extinguía de manera absoluta, tan solo confería al deudor una excepción que debía proponer en legal forma y a su debido tiempo para que, probando el hecho durante el proceso, pudiera producir los efectos absolutorios a favor del deudor. Si éste no alegaba de forma formal y oportuna la excepción, no podía ser absuelto, aun cuando llegara a probar el hecho durante el proceso. Tercero, del pago. El acto jurídico de pagar se designaba en el derecho romano con la palabra solutio, que significaba la ruptura del vínculo jurídico de la obligación, cualquiera que hubiese sido el medio por el que se hubiera efectuado, y en este sentido podía aplicarse a cualquier medio de extinción de las obligaciones. Solutio est omnis liberatio quoque modo facta. Pago es toda liberación hecha de algún modo. Digesto, libro 46, título 3. Solucio es el hecho de satisfacer el deudor del objeto de su obligación. El pago, además de ser considerado el medio natural de extinguir toda obligación, era la finalidad propia de la obligación. El pago debía reunir determinados requisitos para que se produjera sus efectos liberatorios. Primero, ¿quién podía hacer el pago? Segundo, ¿a quién debía pagarse? Y tercero, ¿qué cosa debía pagarse? Primero, ¿quién podía hacer el pago? Al acreedor lo que le interesa es que se le satisfaga el objeto de su creencia. Si se le hace el pago en condiciones satisfactorias de conformidad con la obligación, nada importa que se haga por el deudor mismo o por cualquier otra persona. En las institutas, en el libro 3, en el título 29, se menciona que no interesa quién pague, si sea el mismo que debe u otro por él, se libera también cuando otro paga, así lo sepa o lo ignore el deudor o contra su voluntad. ¿A quién debía hacerse el pago? Al acreedor debía serle indiferente la persona que le hiciera el pago, siempre que se efectuara de conformidad con los términos de la obligación,
pero el pago no podía ser válidamente hecho sino al sujeto activo de la relación jurídica, puesto que era él y no un extraño quien debía beneficiarse del pago de su creencia. En caso de que el acreedor hubiera fallecido, se debía efectuar el pago al heredero. Tercero, ¿qué cosa debía pagarse? El acreedor no podía ser obligado a recibir cosa distinta de lo que se constituía el objeto propio de su creencia, ni a recibir ese objeto por partes si así no se había estipulado. Allí entra el principio de la soberanía de voluntad. El acreedor acepta recibir cosa distinta del objeto inicial de la obligación, acto insolutum, actualmente denominado dación en pago. Este es un acto jurídico de pagar con el consentimiento del acreedor una cosa distinta de aquella a que el deudor se ha obligado. Así, los elementos constitutivos del vínculo jurídico de la obligación son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. Ahora vamos a ver los elementos accidentales de la obligación, que son el lugar y el tiempo. Cuarto, ¿cuándo debía hacerse el pago? Si la obligación era pura y simple, es decir, no sujeta a modalidades de término o condición, el pago debía hacerse tan pronto como lo exigiera el acreedor. Pero si la obligación era a término o bajo condición suspensiva, el deudor no era obligado a hacer el pago sino una vez cumplido el término o realizada la condición. Quinto, ¿dónde debía hacerse el pago? Las partes podían convenir o acordar libremente en dónde debía efectuarse el pago de la deuda. En caso de que el lugar no resultara del convenio de las partes ni de la naturaleza de la obligación, era regla general que el pago debía efectuarse en el mismo lugar en el que al no cumplirse la obligación debiera ser demandado el deudor, generalmente el domicilio de este último. Sexto, efectos jurídicos del pago. La obligación se extinguía ipso iure sin que el deudor tuviera necesidad de alegar expresamente la respectiva excepción para que, habiendo sido demandado, fuera absuelto, bastándole probar el hecho del pago para que obtuviera la absolución. El efecto propio y directo del pago válidamente hecho es la extinción de la obligación y la consiguiente liberación del deudor. Séptimo, pago por consignación. Si el acreedor se negaba injustamente a recibir el pago válidamente, el deudor tenía la facultad de hacer ofrecimientos sucesivos del pago al acreedor, y si a pesar de ello éste insistía en rechazar el pago, el juez autorizaba la consignación o el depósito del objeto de la obligación en determinado lugar, que generalmente era un templo. A esto se le llama obsignatio. Cuarto, de la novación. La novación es la extensión de una obligación preexistente y la simultánea creación de otra jurídicamente distinta de la primera y que va a sustituirla. La novación puede ser voluntaria, que resulta de la libre voluntad de las partes, o forzada, que era el efecto necesario del fenómeno de procedimiento conocido con el nombre de litis contestatio, que extinguiendo la obligación llevada al juicio daba nacimiento a otra distinta. Formas de la novación. La forma más común para efectuar la novación voluntaria era la stipulatio verbis, forma general de contratar en el derecho derivada de la esponsio primitiva y consiste en una pregunta hecha por el acreedor y una respuesta afirmativa dada por el deudor en términos solemnes. Las partes convenían en extinguir la obligación anterior para crear al mismo tiempo otra distinta. De esa manera se realizaba la novación voluntaria, que también se puede llevar a cabo por medio del contrato literis. Elementos esenciales de la novación. Primero, una obligación preexistente válida, pero que podía ser civil o simplemente natural. De la necesidad de la existencia de una obligación preexistente se deduce que si aquella obligación era nula, no podía haber novación. La obligación anterior podía ser puramente natural, puesto que siendo susceptible de pago voluntario, nada impedía que se extinguiera para transformarse en otra distinta. Segundo, una obligación nueva, válida, jurídicamente distinta de la primera. Si la obligación era nula, no había novación y debía ser distinta de la anterior. Esta distinción podía resultar a. Del cambio de naturaleza de la obligación, aun cuando se conservasen los sujetos activos y pasivos del objeto. B. De cambio de acreedor. C. Del cambio del deudor. D. De la adición o supresión de una modalidad. Tercero, identidad de objeto en la obligación que se extinguía y en la que se creaba. Se consideraba que el efecto extintivo de la novación se realizaba precisamente porque, pasando el objeto de la primera obligación a la nueva, aquella quedaba sin él y por consiguiente no podía subsistir. Pero no sucediendo lo mismo cuando el objeto de la nueva obligación era distinto. La primera conserva el suyo propio y por esto decían los jurisconsultos que no había razón para que la primera obligación se extinguiera. Cuarto, la intención claramente expresada de extinguir la obligación preexistente para crear otra distinta. Era lo que se conocía con el nombre de animus novandi, o sea, la intención de novar.
Era indispensable la concurrencia del elemento intencional en la voluntad claramente manifestada de extinguir la obligación anterior para crear otra distinta. Muchas gracias por su atención.